para recoger recibir el bebé, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo funciona la lámpara. Entonces la lámpara es una lámpara de servocontrol. Este es el termómetro que nos va a controlar la temperatura y tiene unos modos. Dice de precalentamiento, que es lo que está haciendo ahorita cuando yo la enciendo y dejo calentando pues los elementos que voy a utilizar para la recepción del bebé. Cuando son prematuros, adicionalmente tenemos el plástico, sí, que también lo tenemos que precalentar. Y también puede estar el modo, aquí siempre quitamos para poder mover las teclas, el modo manual, que yo lo puedo manejar aumentándolo. Miren que aquí no me está censando ningún grado, aumentándolo o bajándolo, ¿sí? De acuerdo a esto quema. Entonces si yo tengo el bebé y no lo tengo conectado al termómetro, yo lo puedo quemar, ¿cierto? Entonces, como en reanimación casi siempre el termómetro no está ajustado a la piel, yo manejo la lámpara con la parte manual, ¿no? Subo al máximo, toquen aquí al máximo cómo se siente. Y otra cosa, a veces uno aquí se acalora, pero cuando se está reanimando no importa que usted se hace, lo importante es que el bebé se adapte, ¿sí? Entonces eso también es importantísimo, acoplarnos a las necesidades del bebé. Y la otra forma es la forma bebé. Entonces la forma bebé me va a dar dos opciones. La temperatura, que es la que nosotros vamos a colocarle al bebito, la que le va a censar, donde colocamos los termómetros. La recomendación es que el termómetro debe estar junto a la zona más de mayor metabolismo, que es la zona hepática. Entonces por eso es que cuando ellos tienen los pañalitos, nosotros le colocamos el termómetro aquí dentro del pañal. No se recomienda adherirlo a la piel, porque eso lesiona, causa UPP. Entonces nosotras realmente no manejamos adheridos, pero uno a veces sí ve que los adhieren con un pedacito de Fixomul. Y lo otro es que cuando está ya adherido a la piel, ya está funcionando en el método. Aquí miren que se bloqueó, no sé por qué, pero creo que es el sensor o por el bebé. Aquí nos va a dar una temperatura que es la que tiene en este momento, la que yo quiero programar para el bebé. Por eso dice fijar temperatura. Un ejemplo, yo quiero que el bebé tenga 36,5. Y aquí arriba me aparece la temperatura que actualmente tiene el bebé. Entonces el bebé tiene 35 y yo lo quiero llevar a 36,5. ¿Qué va a hacer esta lámpara? ¡Pum! Dispararse, ¿cierto? Porque está muy frío. Entonces una recomendación es que nunca vamos a poner extremos de temperatura en el aumento. Vamos a ir gradualmente entre 0.2 a 0.5 grados, incrementando la temperatura del bebé. Entonces si el bebé tiene 35, ¿cuánto le pondría yo aquí? Para que no aumente tan rápido. 35.5, 35.5, ¿cierto? Y de esa forma entonces esto no me va a empezar a pitar y a botar demasiado calor para que el bebito se nos queme. Entonces vamos gradualmente calentándolo de acuerdo pues a la necesidad del bebé y llegar a la temperatura correcta. Como les decía, en reanimación casi nunca ponemos el servocontrol, porque pues es un cable más que nos va a estorbar muy probablemente. Entonces lo que hacemos es volver aquí al método manual. Es que se bloquea. Yo creo que es que está dañado el servocontrol. Entonces volvemos al método manual. Aquí siempre prende en el de precalentamiento. Vamos al manual y pues yo lo voy a dejar bajito. Lo voy a dejar sin temperatura porque si no, ahí sí nos vamos a acalorar. Entonces, ¿qué mecanismo de temperatura es según los que nosotros recordábamos? El que nos da la lámpara. Radiación, porque es una lámpara de calor radiante. ¿Cómo previenen ustedes el mecanismo de pérdida por conducción? No pegarlo a sitio frío. Exacto, entonces por esa razón precalentamos, ¿cierto? Prendemos la lámpara no cuando ya nació el bebé, sino antes del nacimiento. Entonces prendemos la lámpara, colocamos todos los campos, compresas, pañal, todo lo que va a estar en contacto con el bebé. Si vamos a usar, bueno, en este caso no, pero si vamos a usar la báscula, también vamos a colocar un campo precalentado sobre la báscula para que el niño no se nos enfríe al contacto. Cuando secamos al bebé en el momento ya del recibimiento, retiramos todos los campos húmedos porque si no, eso vuelve y enfría al bebé. Por conducción, por convección, ¿cómo prevenimos la pérdida? Cerrando las puertas, las ventanas, cerramos todas las corrientes. Y aquí en la lámpara, ¿cómo vamos a atender al bebé? ¿Con las puertas abajo o arriba? Arriba. Entonces lo que hacemos nosotros siempre cuando recibimos el bebé,
es dejar esta la vamos a dejar abajo, porque esta es la de la reanimación. Pero las otras dos puertas, que son estas, ahí no sé si ya les quedó bien, las vamos a mantener arriba, siempre mirar que estén bien aseguradas. Aquí creo que ¿sí está bien metida? Sí. Eso, ahora sí. Para que las corrientes que puedan estar llegando no lleguen hacia el bebé, ¿no? Entonces, en este caso, por eso las lámparas también traen puertas. Esta, ¿por qué no la subimos? Porque es donde nosotros vamos a hacer la reanimación en caso de que la requiera. Y ya, si obviamente el bebé se complica y si requiere mayor reanimación, bajamos puertas y ahí sí vamos a estar todos junto al bebé, ¿no? ¿Qué otro mecanismo nos falta? Evaporación. ¿Cómo la prevenimos? Secándolo al Secándolo, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos entonces allá al flujo. Iniciar la atención del minuto de oro. Recordemos que en los bebés cada segundo es súper importante, cada minuto es súper importante, y todo esto, que incluye hasta la administración de medicamentos, va a gastar más o menos de 4 a 5 minutos máximo. O sea que todas las acciones deben ser rápidas, pensadas de forma rápida y sin dudarlo, ¿no? Si yo veo que un paso no arranca, tengo que seguir al próximo, para evitar pues la pérdida de la función cerebral en un niño. Partimos de las 3 preguntas que nos hacíamos en el minuto de oro. Entonces, ¿cuáles eran? Gestación a Si es a término, ¿qué más? buen tono. Si tiene buen tono. ¿Y cuál es el otro? Si respira o llora. Si lloró al momento del nacimiento, que eso es equivalente a la respiración. Si las 3 preguntas son sí, ¿qué hacíamos con ese bebé? O sea, si el bebé, vamos al bebé nuevamente, si el bebé respiró, si el bebé yo lo recibí, entonces yo lo recibí a este bebé, voy a bajar aquí para poderlo atender bien. Si el bebé lloró, respiró y es un niño a término y está moviéndose, entonces ¿cuál es la atención que vamos a hacer? Con este no lo vamos a hacer, pásame el otro bebé chiquitico, el de la mitad. Es adecuada y tuvo un Apgar por encima de 7, ¿qué vamos a hacer con ese bebito? Vestirlo y iniciarlo. Antes de vestirlo. Administrar los medicamentos. No. ¿Profilaxis del ombligo? No. ¿Qué se hace antes por acá? No. ¿Qué es lo más importante antes de vestirlo? Profilaxis, tallarlo, medirlo. ¿Qué quiere este bebé? La lactancia materna. Contacto piel a piel y lactancia materna inmediata. Entonces solo le ponemos su pañalito, su gorrito y se va al contacto piel a piel por 1 hora o 30 minutos al menos. Y después de eso sí, profilaxis, que en eso no vamos a ahondar hoy porque vamos a ver esa reanimación. ¿Listo? Entonces, importantísimo, siempre que si el bebé se adaptó, pues hagamos primero en el orden que nos dice la resolución, contacto y lactancia, y de último lo demás, aunque a veces pues no hacemos de esa forma. Vamos otra vez allá. Entonces resulta que ese bebé ya le hicimos todos sus cuidados de rutina. Miren que limpiar la vía aérea es un opcional, porque si el niño nace por parto vaginal, pues muchas veces no va a requerir la limpieza. Recuerden lo que veíamos, la cesárea sí es un predisponente para que el niño haga taquimia transitoria por acúmulo de líquido alveolar, ¿no? En cambio, si el niño nace por vía vaginal, pues va a ser más fisiológico el nacimiento y va a lograr expulsar todo el líquido. Y la evaluación continua, porque vamos a tener que seguir valorando Apgar, ¿sí? Entonces, ¿cada cuánto valoramos el Apgar? Al 5 y al 10. Si el niño se adaptó bien, al minuto, a los 5 y a los 10. Pero si el niño tuvo una mala adaptación, tenemos que seguirlo valorando cada 20 minutos las siguientes 2 horas, ¿no? Bueno, resulta que ese bebé, inicialmente, una de estas preguntas salió negativa. Por ejemplo, no lloró, o sea que nació con apnea primaria. ¿Cuál es el manejo que se le hace a un paciente con apnea? Vamos otra vez allá. Estimularlo en la espalda y en la cabeza. Entonces, un niño que nace y no llora, primero debe venir de una vez al área de reanimación. No lo podemos dejar allá en la mamá, porque pues puede ser que requiera alguna atención adicional que no se le puede dar sobre el vientre de la mamá. Empezamos entonces a estimularlo. Ahora yo estoy aquí, pero lo ideal es que yo siempre esté a la cabeza del paciente, porque en caso de que necesite ventilarlo, yo tengo que estar acá, la persona que está dirigiendo la reanimación, y la otra persona pues está aquí ayudando a la estimulación. ¿Cómo se estimula el bebé? Secándolo fuertemente de la parte de acá, ¿no? ¿El bebé va a estar así o usted lo cambia así? No, así. Así. Sí, Y por ahí eso lo siempre que hagan usted en- recibe un bebé, pónganlo de esa forma. No La lo cabeza pongan mirando acá, aquí porque cómo lo van a reanimar, Claro. ¿cierto? Siempre con la cabeza hacia los pies de la lámpara, ¿listo? Entonces siempre, si quieren, cambiémonos y una vez vamos haciéndolo como es. Entonces, Carlos, si quiere, venga, me ayuda a secarlo y a la estimularlo. espalda. Entonces lo hace con la
y con la pera, exacto, ya vamos a usar la pera hasta aquí para que podamos ahí ayudarme ahí todos a eso. Entonces llega el niño que no llora, vamos, lo pasamos aquí a la lámpara y comenzamos. Vigorosamente. Como Vamos dijo aquí la- al reloj. Empezó, entonces nació, empezamos a estimularlo, lo volteamos un poco, le empezamos a despejar, me pasan la pera, mientras tú estimulas, que es aquí, y dándole unas palmaditas Fuertemente, en los pies, en las plantas, Ajá. porque ese es el estímulo, la persona que está en la vía aérea va a despejar. ¿Cómo lo hacemos? Si es con la pera, recuerden que generamos presión negativa, primero boca y luego nariz. Entonces introducimos la pera, aspira y sacamos, ¿no? Introducimos la pera, aspira y sacamos. Luego cada fosa lo mismo, ¿cierto? Y lo hacemos de forma rápida y seguimos estimulando. ¿Cuánto tiempo va? Ya van 30 segundos. Ya. Si el bebé no lloró, pasamos a ventilación. Si el bebé lloró, era una Ventilación apnea básica, ¿no? primaria y ya, lo valoramos, lo estamos vigilando de cómo está respirando. Perdón, una pregunta. ¿Esto tiene como una distancia hasta el punto que debe Es ingresar? que esto está mal, esto es adaptado. La pera solo tiene una cosita pequeña, entonces no lo va a lastimar. Es algo pequeño que se introduce en toda la boca y usted saca y aspira. ¿Listo? Es que esto le han metido ahí un cosito para como hacer la simulación, ¿no? Entonces nuevamente, estamos aquí Profe, en que el ¿y niño... dónde saca, dónde, digamos, desecha lo que le saca al bebé? Ah, no, ahí. Eso no pasa nada ahí. Eso es poquito, no es mucho lo que le va a sacar. Si el niño fue meconeado, no usamos, pues puede usar la pera, pero a veces esto no es suficiente. Ahí sí nos vamos con una Aspiración. sonda de aspiración. Utilizamos la 8 o en los casos de niños más grandes la 10. Si es un meconeado, entonces no sé si tenemos por ahí una sonda de aspiración, creo que no hay. Hágame un favor. No, solamente con sonda. Hablábamos de que si el niño no lloró y se estimuló, y salió con el estímulo y el despeje de las vías aéreas, estaba en una apnea ¿de qué tipo? Primaria. Primaria. Resulta que el niño ya, bueno, reaccionó pues al estímulo, empezó a mejorar el color, el alvear empezó a mejorar, pero ¿qué hacemos después de esa estimulación? ¿Qué valoramos? ¿No está? Bueno, le decimos. ¿Qué hacemos con ese niño que... El Silverman, ¿no? El Silverman. Entonces, paciente que estuvo en apnea primaria o secundaria, cualquiera de los dos, vamos a valorar Silverman-Anderson, porque a veces Porque sí tuvo después otro. de eso puede que quede con algún trabajo respiratorio. ¿Qué evalúan en el Silverman? Tiraje Tirajes, intercostal, aleteo Tirajes, nasal, aleteo, cianosis. no. desbalance. El desbalance toraco-abdominal, acuérdense que esto se debe mover de esta forma y no de esta forma, ¿cierto? ya. ¿Qué más? El quejido. El quejido, que entonces vamos a mirar después de que el niño recibió su estimulación y lo auscultamos, entonces lo vamos a auscultar aquí en las bases, ¿cierto? Lo vamos a auscultar aquí en las ápices, ¿cierto? Y ahí vamos a ver si hay algún grado de quejido, o a veces el quejido queda audible, solamente ahí sin el fonendo. ¿Qué más vamos a valorar? Nos La falta uno, retracción subesternal. que es en esta parte, debajo de las costillas y aquí, sobre todo, debajo del apéndice sifoide se hunde y el aleteo, ¿no? Si el niño queda con un Silverman de entre 1 a 3, ¿cuál es el manejo? Pasando esa manguera. Oxígeno suplementario. Oxígeno suplementario de bajo flujo. Mientras un niño es trasladado a una unidad neonatal, si ustedes no disponen de cánulas nasales neonatales, lo que hacemos es colocarle flujo libre. ¿Qué es el flujo libre? Mediante una manguera de oxígeno conectada a una bala, suponiendo que está conectada a una bala. Entonces nosotros con 3 litros lo ponemos cerca de la carita del bebé y lo cubrimos, le ponemos su pañal, un gorrito y lo trasladamos. Si tenemos disponible cánula nasal de neonato, se le pone su canulita igual a 3 litros máximo y se traslada a unidad neonatal porque tuvo algún grado de dificultad respiratoria. Si el Silverman está por encima de 3, ¿qué quiere decir? Ya moderado. Necesita Ventilación por- presión positiva. No, ya de Requiere alto flujo, ¿no? oxígeno de alto flujo. Entonces es un niño que muy probablemente va a llegar a la unidad neonatal y allá le vamos a administrar un CPAP, una cánula nasal de alto flujo y ya un Silverman por encima de 7 quiere decir que muy Ya. probablemente va a requerir intubación Reanimación ya urotraqueal, ¿no? Entonces eso. Bueno, vamos otra vez aquí a la secuencia. No tiene. ¿No tiene? Bueno, está bien, no importa, luego les muestro allá en la unidad. Resulta que ese niño, los primeros 30 segundos de estimulación no salió, no lloró, pues no salió de su apnea.
Ay, sí, realmente. Entonces pasamos a la siguiente apnea, que ¿cuál es? Secundaria. Secundaria. 30 segundos de estimulación y el niño persiste sin llanto, y si le palpamos el pulso, muy probablemente esté por debajo de ¿cuánto? De 100. De 100, porque si no está oxigenándose, el corazón no se está perfundiendo y está empezando a bradicardizar. En la fisiología de la apnea secundaria, el neonato está desaturado, o sea que aquí yo ya le tengo que colocar una monitorización preductal. Muy probablemente también le tengo que colocar electrodos, porque ya voy a empezar a reanimar. Y lo otro es que este niño, si yo le tuviese un monitoreo de presión arterial, también estaría ya hipotenso porque no está oxigenado. Entonces pasamos a la apnea secundaria. ¿Cómo sacamos a un paciente de una apnea secundaria en los siguientes 30 segundos? Ventilación a presión positiva. Ventilación a presión positiva. Entonces vamos a conocer los dispositivos de ventilación a presión positiva, pero antes los parámetros. ¿Cómo damos ventilación a presión positiva? Entonces, cuando nosotros damos ventilación, estamos dando fracción de oxígeno, o sea, una FiO2 que puede ser mayor al 21%. Damos presión inspiratoria, ¿cierto? Que es la presión con la que yo abro esos alveolos e inicio la respiración. Y presión al final de la expiración, que es la PPEP, que es la que yo les decía que cuando la PIP es para inflar, ¿cierto? Y la PPEP para que no se colapse. O sea, que el alveolo no va a quedar así después de la expiración, sino que queda reducido de tamaño, pero queda con algo de presión. Esos valores en neonatos van así. La presión para inspirar y no estallar el alveolo y alcanzar un buen volumen alveolar va de 20 a 25, ¿sí? Entonces, con 20 a 25 aproximadamente yo logro hacer la apertura del alveolo sin hacerle una lesión, un barotrauma, un volutrauma o un neumotórax. Y la presión para que el alveolo no se colapse fisiológicamente es de 5. Entonces, esos son los valores en neonatos. El flujo del oxígeno o el mezclador va a estar a 10 litros. Entonces, ahora sí vamos a ir a mirar allá. Me voy a hacer por este ladito. Entonces, resulta, ¿se acuerdan que yo les contaba que habían 3 dispositivos para dar ventilación a presión positiva? Uno, que es el más seguro y el más novedoso, pues es el Neopuff, que es la cajita que usted le puede programar ahí la PIP, la PEP, la concentración de oxígeno mezclada, o sea que usted puede cuadrar cuánta FiO2 le va a dar a ese bebito. Y si es un prematuro, con cuánta FiO2 debe iniciar la reanimación. ¿Qué recuerdan? O por ahí creo que está escrito en algún lado. ¿El FiO2? A 21 es al medio ambiente, ¿no? A 21 es en los a término o menores de 35 semanas. Miren, está escrito ahí arriba, concentración de oxígeno en BPP. Si es mayor o igual a 35 semanas, 21. O sea, yo inicio la reanimación al ambiente. No necesito subirle a la FiO2. Le subo si el paciente sigue desaturado. O sea, si no logra las metas de saturación, ¿sí recuerdan? Sí. Minuto a minuto. Entonces, si yo ya voy en el tercer minuto y en el segundo minuto y el bebé todavía me satura 50, 40, pues póngale FiO2. Ahí sí súbale. Pero si el paciente está saturando 70, pues hay que darle el chance porque es que estamos en los primeros minutos. Mientras que los prematuritos o menores de 35 semanas, ellos sí vamos a empezar con al menos 30, porque ellos requieren un poquito más de oxígeno para abrir esa arteria pulmonar. Acuérdense de la fisiología, lo que estamos viendo aquí, tráiganse lo que vimos en fisiología. El oxígeno que hace en la arteria pulmonar, la abre, la dilata, ¿para qué? Para el intercambio, ¿cierto? Para que inicie la circulación extrauterina. Entonces, si yo no le pongo oxígeno y lo que él está necesitando es oxígeno, pues va a seguir con hipertensión pulmonar y nada, se nos complica la cosa. Entonces, bueno, los dispositivos. Siempre vamos a tener que usar una manguera de oxígeno que va a estar conectada, ya sea a una bala o a un mezclador. El mezclador es un blender que va a mezclar aire y oxígeno. El oxígeno debe estar abierto a 10 litros. Y en las manijas del mezclador yo programo de 21 hasta el 100% según la necesidad del bebé. Este flujo, esta manguera va a estar conectada, aquí. Bueno, al Neopuff, sí tenemos el Neopuff. El siguiente es el Neotip. Este es el Neotip, que es un dispositivo que también es muy seguro y se utiliza también en neonatos por su seguridad. Y miren que lo que nos va, primero aquí va conectado al oxígeno. Aquí va conectado al oxígeno. Entonces miren, esto se cierra,
se conecta, entonces antes de que nazca el bebé, esto lo estoy haciendo ahorita, pero todo esto lo tuvimos que haber hecho antes del nacimiento. Conectar, verificar que sirva, graduar presiones. No nos va a dejar ver cómo aumenta la perilla porque esto tiene que estar con un flujo continuo. Si no tiene oxígeno, esto no sirve. Entonces ese es el problema del Neotip y del Neopuff. Siempre tienen que estar conectados a una fuente de oxígeno para que funcione. Y aquí le vamos a graduar la presión, pero también lo mismo como aquí, miren. Entonces presión baja o flujo bajo, medio y alto. Hasta aquí me deja. Miren que tiene un dispositivo de seguridad, porque es que me está diciendo, ojo, usted ya se va a pasar a lo rojo, a lo peligroso para el bebé, porque se nos puede causar un neumotórax. Entonces, si yo le dejo aquí en bajo, low, que es lo verde, cuando yo doy presión, me va a llegar máximo a 20. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo le doy presión, él me va a llegar máximo a 20. 20 litros. 20 centímetros de agua, que es la presión para inflar. No, los litros ya están allá abiertos a 10. Esos ya están allá abiertos a 10, independientemente. Esto es para cuadrar presión. Presión porque la presión es la que es la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, súbelo a más, súbelo a moderado. A moderado quiere decir que va a estar en la zona amarilla. Va a llegar de 20 a 40, que es el tope máximo, pero es un riesgo altísimo. Por encima de 20 ya es un riesgo altísimo. Pero hay pacientes en los que están por ejemplo, los prematuros insurfactantes son súper rígidos, esos pulmones no se abren con nada, tienen que darle mucha presión. Entonces uno dice, bueno, le va a subir de 20, pero se me puede estallar ese pulmón, hay que hacerlo con mucha cautela con ellos, ¿no? Y por encima de ahí, ya miren, no me deja, la perilla no me deja, pues creo que yo aquí le puedo bajar esto y subirle, pero ahí me está diciendo, ni se le ocurra subírselo, ¿sí? Porque pues es un neonato, más un alveolito que le va a resistir 40 de presión. Sí lo deja, pero no lo hagan. Sí lo deja, pero no lo hagan, no. Por eso está en rojo. Exacto. Entonces, bueno, ahí ya vimos cómo graduamos la presión inspiratoria, ¿no? Inspiratoria. Segundo paso, graduar la PEP. Entonces resulta que cuando esto está conectado a un flujo, la presión con un Neotip yo no se la doy así, como en el ambú. Yo se la doy ocluyendo. Cuando ocluyo este hueco, digamos, por ahí hay una máscara. Está conectado, así me hace para atrás, está conectado aquí y está en la carita del bebé. Yo hago esto, o cuando estoy probando el Neotip antes de que nazca, lo tengo que dejar en un sello, porque si yo no lo sello, esto se fuga y no me va a dar presión. Entonces lo sello en mi mano y empiezo, ventilo, ventilo, cada vez que oprimo el hueco es ventilo. O sea, cada vez que oprimo el hueco genera presión y sube hasta 20. Que fue lo que yo cuadré, ¿sí? Entonces, ventilo. Y es constante. Claro, a ese donde yo lo dejé. ¿Qué pasa? Aquí no podemos verlo porque tendríamos que conectar un flujo continuo aquí sobre esto o soplar así para que vieran cómo se hace. Pero entonces, cada vez que oprimo es la ventilación. Cuando suelto, la perilla baja, pero debería bajar hasta 5, no hasta 0. ¿Cómo lo cuadro? Con esto. Esto es la forma de cuadrar el PEP. Aquí, si lo cierro totalmente, queda en 0. Si lo abro un poquito y pruebo, sube a 5. Si lo abro más, está pasando un flujo mínimo hasta que usted le dé la presión. Cuando lo suelto. Sí, no, quiere decir que miren acá en el bebé. Esta es la fisiología del pulmón del bebé. Cuando yo lo estoy ventilando, la PIP es la inspiración que hace en el pulmón. Expande, ¿cierto? Cuando suelto, sin dejar de sellar, es la PEP. Sin dejar de sellar. Es decir, que expiró, pero el alveolito quedó abierto hasta 5, ¿sí? Entonces, yo lo gradué en 5. Entonces, yo lo que hago es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. El 2, 3 es expira. El ventilo es inspira. Esa es la fisiología de la ventilación del neonato. Entonces, ventilo, y les voy de una vez diciendo el ritmo de ventilación, que es el que aparece ahí. Ritmo de ventilación. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Miren que hay 1 a 2, una inspiración, 2 tiempos para la expiración. Y la constante durante 1 minuto a ese ritmo serían de 40 a 60 respiraciones por minuto. Aquí no vamos a ver la expansión porque no tenemos flujo de oxígeno. Entonces, nuevamente, programe aquí en verde una presión máxima de 20, flujo de 10 y la PEP en 5, ¿sí?
Entonces lo que empiezo a hacer es a ventilar. El paciente lo estimulé, no me salió, entonces arranco de una vez la ventilación. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Y aquí voy viendo en el manómetro que sube y baja, que sube y baja, ¿sí? 30 segundos de ventilación para mirar si el paciente mejora. ¿Qué debo ir haciendo? Monitoreo, perdón. Saturación de oxígeno, ¿en dónde? Las extremidades. Las... En el, ¿Cuál? en el- ¿Cuál de todas las extremidades? derecha. Preductal. Entonces vamos a colocarle el sensor a nivel preductal y vamos a conocer el otro dispositivo que es el AMBU. Pásenme, espérenme que aquí hay otro más completo. Hay uno que tenía bolsa. En el derecho. Claro, ahí estamos con el APA. O sea, toca ir llevando el control del tiempo. Y tiene que poner. O la otra persona. Llevamos 30 segundos en ventilación y no sale el paciente, o no coge frecuencia, o la frecuencia sigue baja, o ya ahí tengo monitoreo, entonces ya estoy mirando que no sube la saturación ni el pulso. Y lo ideal es que si tú estás ya ventilando, pongas electrodos. Entonces vamos a poner los 3 electrodos, que aquí no los tenemos, pero aquí sí están, creo. Solamente que no los vamos a poner, pero para que ustedes vean, son 3. La derivación, una va a nivel de la línea media clavicular derecha e izquierda al segundo espacio intercostal y la otra con la línea media axilar a nivel del quinto espacio. ¿Listo? Entonces tendríamos ya monitoreo también de EKG. El otro dispositivo muy utilizado es el AMBU, ¿no? Entonces el AMBU, o bueno, bolsa autoinflable, que es el verdadero nombre. Desconectemos aquí porque vamos a usarlo más. ¿Qué es la ventaja del AMBU? Que yo puedo empezar, yo puedo empezar la reanimación sin oxígeno, porque ella es una bolsa que se autoinfla con el aire del ambiente. Entonces, si es una término y yo no la he conectado al oxígeno, yo puedo empezar ventilando y miren que da presión positiva, ¿sí? Esa es una ventaja. La otra, bueno, aquí tenemos unos componentes. La bolsa autoinflable, que es esta, la que da el volumen y presión, ella va de diferentes tamaños de acuerdo al bebé. Hay unas que traen los litrajes, por ejemplo en neonatos prematuros usamos la de 100, en los a término la de 200. Tiene una bolsa de reservorio porque cuando yo ya la conecto al oxígeno a 10 litros, me va a permitir dar hasta el 100% si la bolsa está íntegra, o sea que también da una FiO2 alta. Tiene una válvula de presión que se abre y se cierra. Aquí dice ¿cuánto? 40 milímetros o centímetros de agua. Si está cerrada, quiere decir, cuando está cerrada, mire, no se mueve, quiere decir que me está dando no sé cuánto, pero menos de 40. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Que no sé cuánto, ¿cierto? Que depende con lo que yo le dé presión. Y si yo no sé dar presión, pum, pum, se estallan esos pulmones y llega el paciente con neumotoras, hace paro, pero por neumotoras. Pero si yo, pues, sé manejar el AMBU, sé que solamente debo insuflar. O sea, realmente el AMBU es muy de observación. Usted da presión de acuerdo a cómo expande el tórax. Si usted está viendo que el tórax expande mucho, dele menos presión. Esto es presión, esto es frecuencia. ¿Listo? Velocidad es frecuencia y presión es hundimiento, ¿cierto? La válvula en los neonatos se recomienda que esté cerrada, o sea, así, que no se mueva. Si yo la abro, es gravísimo, porque entra más de 40 de presión. Puede llegar a dar más de 40, entonces es muy riesgoso en un neonato, porque los neonatos ya sabemos que con más de 40, pues eso ya es extremadamente peligroso. Y lo otro es que este no da oxígeno a flujo libre, o sea que si yo le conecto así al bebé y no le doy presión y creo que le está pasando oxígeno, nada. La válvula se abre solo si yo doy presión, mientras que si lo dejo así, el niño se está ahogando, porque le estoy quitando el oxígeno y aparte no le estoy dando nada. Mientras que el TIP y el NeoPuff, ellos sí, si yo solo los dejo así, dan oxígeno y dan PEP, o sea, dan CPAP. O sea, por eso es que después de que yo reanimo un bebé con Neotip y lo voy a trasladar a la unidad neonatal, me lo llevo así, conectado así, sin darle ventilación. Él ya está respirando solito, pero yo le estoy suministrando oxígeno y PEP. Con el AMBU no podría, ¿sí? Porque el AMBU tiene que hacer esto para que el oxígeno pase aquí a través de otra válvula que tiene. Es que miren, hagan la prueba, pongan la mano y solo si hago así, sale aire, ¿cierto? Cuando ustedes conecten a un oxígeno, hagan la prueba, que si lo ponen así, no, tienen que hacerle esto para que salga el aire, ¿cierto? Entonces, ¿Esté cerrada o abierta la válvula? esté cerrada o abierta, tengo que hacer esto para que pase el aire de acá, ¿listo? Entonces esa es otra cosa.
Bueno, entonces íbamos a la ventilación. Vamos a hacerlo con este porque este es el que el muñeco reconoce. Técnica para la ventilación. Bueno, yo soy diestra, lo cojo con la mano derecha y la técnica de la mano izquierda es la C y la E, ¿no? C para hacer sello, ¿sí? Y la E para vía aérea, ¿cierto? Recuerden que la vía aérea del bebé es muy frágil, el cuello puede estar así y esto bloquea la entrada de aire, puede estar así y esto también bloquea la entrada de aire, entonces la posición es una leve hiperextensión que es la posición en olfateo, ni así ni así, ¿no? Entonces un intermedio. Colocamos la máscara, siempre voy a estar a la cabeza del paciente, yo no puedo dar ambú desde allá o ventilación a presión positiva, tengo que estar en la cabecera y coloco en C y en E para hacer sello. Otra cosa, las máscaras. Las máscaras vienen en diferentes tamaños, creo que no sé si por ahí habían otras. La de allá, más grande, allá. Y esta, por ejemplo, está dañada, está rota, ¿sí ven? Sí. Cuando yo hago sello se desinfla, o sea que pierde el sello y aparte lastima la cara del bebé. Esta sí está íntegra. Esta es más grande, ¿sí ven? Esta está pues más acorde. ¿Qué es lo ideal de la máscara? Que no quede ni muy pequeña ni muy grande, es decir, la máscara no debe cubrir, o sea, debe solo cubrir boca y nariz, no debe cubrir los ojos, no debe sobrepasar el mentón, porque ¿qué pasa? Se pierde el sello, entonces el bebito no va a tener presión positiva. Cogemos entonces la más anatómica al bebé y la que esté íntegra para no lastimar y empezamos a dar ventilación. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Siempre que están reanimando ustedes deben hablar, no les dé pena porque están reanimando. Siempre todos tienen que estar escuchando lo que ustedes están haciendo. Eso es comunicación asertiva en reanimación. Entonces ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo. Háganlo ustedes ahora. Profe, Háganlo ahí con él y con una ellos. Pregunta. ¿Usted lleva el tiempo de ventilación o otra persona tiene Ven, ese La tiempo? lámpara. Entonces, Tú puedes ya ver ahí. Cuando ya empieza reanimación, claro, entre todos realmente uno lo Igual lleva. así esté ya andando, tú te das cuenta. Y una cuando persona, casi siempre otra persona, porque no está tan concentrada en el bebé, le va diciendo, vea, van 30 segundos, ya hay que intubarlo. Entonces, vengan y hagan con